congregarse es un mandato del Señor. El congregarse es un mandamiento que hacemos bien en cumplirlo y hacerlo con todo nuestro corazón. Hoy estamos a este punto de hora también celebrando este culto. Hoy, como cada mes también, el primer domingo de cada mes, alrededor de la cena, alrededor de la conmemoración de la muerte y del sacrificio de Jesús por nuestras vidas. Pero quiero animarles para que hoy hablemos de un tema que es necesario hablar en el mundo entero, que es necesario tener en cuenta en todo tiempo. Y aprovecho para saludar a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Por allí tenemos a una familia. ¿Me regala el nombre, caballero? Hender Galvis. Y de la señora Maribel. Un aplauso para Hender Galvis y para Maribel. Bienvenidos, bienvenidos. Espero que allí estén los datos y tengamos los datos para seguir en contacto y podamos hablar personalmente. Por aquí tenemos a Emerson también, que nos acompaña con su mamá. Un aplauso para Emerson, él está por aquí. ¿Se me escapa alguno más? ¿Me lo indican, por favor? ¿Quién más? Ah, por aquí está. ¿Cómo te llamas? Don José, le digo yo. Un aplauso para José, Dios te bendiga. Y por allá, Álvaro, el tío de Diego Cifuentes, el director del culto y anciano. Un aplauso. Voy a tener sus datos y en algún momento les voy a contactar y vamos a hablar de manera personal, un poquito más calmado, sin la presión del público, por decirlo de alguna manera. Hoy vamos a hablar de un tema muy necesario. Hoy tenemos que hablar de que tenemos que nacer de nuevo. No hay opción. No le podemos hacer caso omiso a esta declaración del Señor Jesús. No la podemos evadir en ningún momento de la vida. Escuchemos bien, iglesia, usted y yo no podemos evadir este acontecimiento que es tan fundamental para nosotros como cristianos, para nosotros como evangélicos, para nosotros como creyentes, para nosotros como discípulos, como seguidores de Cristo, como llenos de fe, no sé, pero es necesario y tenemos una necesidad. Ustedes y yo ya, todos los que estamos aquí, tenemos una necesidad en común, más que la comida, más que la bebida, más que el vestido, más que el alimento, más que la casa y los bienes que podamos tener. La necesidad urgente, primordial y que es innegable en tu historia y la mía es nacer de nuevo. Y hoy nos vamos a adentrar a un pasaje que ustedes y yo como cristianos estamos tan acostumbrados a escuchar. No sabemos esta historia desde escuela dominical. Tal vez usted se la sabe desde el primer año de su cristianismo. Y si hoy la está escuchando, pues mejor todavía. Pero la declaración que ahí está fue puesta para que todas las generaciones nos identificáramos con Nicodemo. Y nos identificáramos con el encuentro que Nicodemo tuvo con el Señor Jesús. Y más con la exigencia y la declaración del Señor Jesús de un nuevo nacimiento. No podemos nacer de nuevo a la edad que usted tiene, ojalá. Y a muchos que cumplen años pues quisieran retroceder. ¿Cierto, hermana Cilia? Está cumpliendo años hoy. Un aplauso para Cilia, cumpleaños. Feliz cumpleaños, hermana. ¿Cuántos quisieran volver a esos tiempos de infancia, esos tiempos de adolescencia, de pubertad, de juventud? No se refiere a ese nacimiento, es un nacimiento especial, es un nacimiento celestial, divino, que debe ocurrir, hermanos. Si eso no ocurre, nuestro cristianismo queda anulado, nuestro cristianismo queda sepultado. Si el nuevo nacimiento del que vamos a hablar hoy no ocurre en su vida y en la mía, vana es la fe durante todo este tiempo. Y solamente fuimos religiosos. Cambiamos el catolicismo por el cristianismo o el catolicismo por ser evangélicos. De eso no se trata.
Se trata de una de las declaraciones más contundentes y más precisas del Señor Jesucristo, que no le da opción al ser humano para tomar un atajo o para irse por otro camino, o que haya otra alternativa, o que haya otra forma, otro modelo. No existe. Empezamos a partir del versículo 1 del capítulo 3, que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Es la única parte en los 4 evangelios en donde tenemos la historia de Nicodemo. En los evangelios vemos historias similares y repetidas, pero es la única historia única que se encuentra en el evangelio de Juan. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas hacen referencia a esta historia, pero Juan decide en la autoría de este libro tener registrada esta historia. Y vamos a saber también, para los estudiosos de los miércoles que hemos estudiado Juan, que Juan se caracteriza por presentar la vida eterna y el reino de Dios. Eso es repetitivo en el evangelio de Juan: la vida eterna, la salvación, el reino de Dios. Y en esta historia encontramos eso. Y tenemos que tener en cuenta que si el evangelista nos está presentando el reino de Dios y la vida eterna, también nos va a decir que el reino de Dios y la vida eterna no se logra con normas humanas o religiosas. Que la vida eterna no se alcanza con los preceptos humanos o con las normas religiosas. Que el reino de Dios no opera bajo una norma humana, es independiente. Así que, hermanos, estamos ante un hombre llamado Nicodemo, que usted se puede identificar con él. Y este hombre tenía un conocimiento muy alto de Dios. Era un alto dignatario, y lo dice el primer versículo: un principal entre los judíos. No era cualquier judío, era un judío principal que conocía la Torá, o que conocía la ley judía, conocía la ley de Moisés, tenía conocimiento de Dios. Y desde aquí ya vamos mirando que no es necesario usted y yo ser teólogos y tener todo el conocimiento de todos estos años, porque podemos con todo y eso perder la vida eterna y no tener la vida eterna, o no tener el reino de Dios. Con toda nuestra religiosidad, ustedes y yo podemos perder el gobierno de Dios, o el reino de Dios, o la vida eterna. Y por eso es tan importante este tema que en estos minutos solamente estamos exponiendo. Alguien con el conocimiento de Dios se está presentando ante Jesús. Alguien que se sabía toda la ley judía estaba ante Jesús. Sin duda, alguien que se esforzaba por cumplir todos los mandamientos y toda la ley. Pero también alguien impactado por los milagros y por las señales que veía. A pesar de ser un alto dignatario y pertenecer a esa élite judía, a esa religión, pues Nicodemo estaba sorprendido de alguna manera de las señales y las maravillas que ese Jesús estaba haciendo por las calles de Galilea. Y tal vez eso le llamó la atención, y probablemente eso le motivó visitar o tomar la decisión de encontrarse con Jesús. La organización a la que pertenecía Nicodemo, esa organización religiosa que se conocía toda la ley, de fariseos y de sacerdotes y de escribas, a la que pertenecía Nicodemo, fue la organización que se le opuso al Señor Jesucristo durante todo su ministerio hasta la crucifixión. A esa organización pertenecía Nicodemo, y probablemente él estaba convencido de la verdad. Como muchos de nosotros tal vez estamos convencidos de la verdad, pero hoy estamos frente a una expresión: que tenemos que nacer de nuevo.
Podemos estar convencidos de la pertenencia a esta iglesia, podemos estar convencidos de los años que tenemos del evangelio, podemos estar convencidos de la historia de nuestro cristianismo, pero hoy debo decir y predicar: es necesario, tenemos que nacer de nuevo. Eso es fundamental en tu vida y en la mía. Esa es la distinción universal de los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas, de los hijos de Dios y de los hijos del enemigo y del diablo. Hermanos, este hombre Nicodemo era miembro del Sanedrín, un alto dignatario, pero viene de noche, no viene de día. Y pueden haber muchas interpretaciones. La Biblia no dice por qué, solamente dice que viene de noche. Esto puede indicar que tal vez él tenía tantas inquietudes espirituales que la propia religión de Nicodemo no podía satisfacer. Él que era estudioso de la Biblia, él que era estudioso de la ley, él que era estudioso de todos los fundamentos desde Moisés, tenía tantas inquietudes espirituales que él, que pertenecía a todo un Sanedrín, a toda la religión judía, no podía satisfacer la religión judía a Nicodemo. Y por eso esas inquietudes lo llevan a ir a donde el Señor por la noche. Pero por la noche tal vez por la timidez, o tal vez porque no lo vieran, porque era un alto dignatario. Y recordemos que esta religión se oponía a Jesús y tal vez quería guardar ese secreto. O también porque tenía timidez y quería también, es probable, tener toda la atención del Señor Jesús por la noche, sin la algarabía del público, sin el tumulto de la multitud. En fin, podemos decir tantas cosas que no dice la Biblia, pero el encuentro lo procuró este hombre. Y si nos identificamos con Nicodemo, hermanos queridos, a nuestros amigos de Facebook y de YouTube, a nombre de nuestra confraternidad cristiana de Manrique, ustedes y yo podemos tener tantos años de religión, no sé cuánto tiempo lleva usted en el cristianismo, pero todavía hay inquietudes espirituales que no se han resuelto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, si llevamos 30 años de cristianismo y hay algo que no se ha resuelto y obedece a una naturaleza pecaminosa, pervertida, violenta, carnal y hasta diabólica? ¿Qué vamos a hacer? Ay, Nicodemo procura ese encuentro y le dice ahí en el versículo 2 que usted leyó a continuación, reconociendo a Jesús como la persona que procedía de Dios. Y tal vez el Señor no le impactó tanto esa alabanza. Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que las señales que tú haces, Señor, las señales que tú haces solo la puede hacer un hombre que tiene a Dios con él. Este era también un observador de los milagros y señales, pero al Señor no le llamó la atención eso. Hermanos, a nosotros tampoco nos debe llamar la atención, porque estoy convencido de que si usted está ahí sentado escuchándome, hemos sido testigos de alguna manera de estas mismas maravillas. Ustedes y yo hemos visto las señales que Dios ha hecho a lo largo de nuestra historia como hijos de Dios. Nosotros sabemos que Dios existe, creemos en el Señor Jesucristo, creemos en Él, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en su santa palabra creemos, pero nos tenemos que enfrentar ante esta declaración. Tenemos aún con todo eso que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. En el versículo 3 dice: respondiendo Jesús, después de que lo reconocieron, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no, jamás, de ninguna manera, no puede ver el reino de Dios. Cuando ustedes y yo leemos el Nuevo Testamento y en el Evangelio, las historias de Jesús y las palabras de Jesús en algunas Biblias están resaltadas con rojo. Nos encontramos con esta palabra: de cierto, de cierto. Y era un término que se
decía en ese tiempo, en los tiempos de Jesús y para los judíos, un término que se hablaba en muchos idiomas. En muchos idiomas, no solamente en griego, sino también en arameo, en hebreo y en los dialectos que acompañaban a todos los judíos y a toda la geografía judía, acostumbraban a decir desierto, desierto, que para nosotros hoy en día podría ser: lo que voy a decir es de verdad, verdad, verdad. Desierto, desierto, es verdad, es verdad. En otras palabras también y con otras traducciones, en otras Biblias, no solamente dice es verdad, sino que atención, ponga atención, atención. Y eso significa desierto, desierto. Lo que va a decir el Señor es verdad, es verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Y qué es lo que llama mi atención? ¿Y a qué es lo que yo le debo prestar atención? Prestar atención. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de nuevo, el nuevo comienzo, significa nacer desde arriba, desde arriba. Eso quiere decir nacer de nuevo para un judío, si traducimos el español para el judío. Nacer de nuevo es nacer desde arriba, desde el comienzo, ser rehechos solo por el poder de Dios. Cuando se menciona esta frase, nacer de nuevo, la intención del autor, en este caso del evangelista Juan, es darle a entender a sus oyentes que ese nacimiento de nuevo se originaba de un lugar distinto acá abajo, desde arriba. Y es que acá abajo buscamos muchas maneras de ser restaurados. Desde acá abajo podemos buscar muchas maneras de ser cambiados. El nuevo nacimiento, nacer de nuevo, es desde arriba, desde el mismo poder de Dios, desde el mismo poder del Altísimo. Ser rehechos por el poder de Dios. Nacer de nuevo, no se le olvide, es nacer desde arriba. Y eso fue lo que Nicodemo no entendió. Porque lo que Nicodemo interpretó era el nacimiento físico. Y por eso cuestiona: ¿cómo puede entonces un hombre volver a entrar en el vientre de su madre? Y el Señor no se refería a ese nacimiento. Se refería a ese nacimiento desde arriba. Que aunque usted y yo, con todos los años que tenemos, necesitamos nacer de arriba. Ser rehechos. Ser rehechos. La única manera de resolver lo que usted y yo no hemos podido resolver espiritualmente y que por años nos ha acompañado es nacer de nuevo. No de ningún poder aquí abajo, desde el Señor. La única manera de usted no volver a hacerlo, de usted no volver a comportarse con esa naturaleza caída y pecaminosa, la única alternativa es nacer de nuevo, desde arriba. No hay otra opción, hermanos. De lo contrario, usted y yo seguiremos luchando, no sé por cuánto tiempo, sin haber nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es la única forma en la cual un hombre que era ladrón o drogadicto o fornicario o adúltero no vuelve a hacerlo. ¿Por qué? El nuevo nacimiento le da otra naturaleza y es desde arriba. Pero nos encontramos que esos pecados que acabo de mencionar siguen vigentes en la iglesia del Señor y siguen vigentes en nosotros. Es por eso que debe llamar nuestra atención y preguntarnos: ¿he nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo? Esta mañana en la oración y en el ayuno de los ministros de alabanza, la oración de algunos hermanos: Señor, haznos nacer de nuevo. Y es que eso lo necesitamos, porque es lo único que transforma y cambia nuestra naturaleza. Si nuestra naturaleza estaba infectada por el pecado, la única forma es nacer de nuevo. Si no ocurre, si esto no ocurre,
hay una muy mala noticia. Hay una muy mala noticia que gracias a Dios hoy la estamos exponiendo, pero si no ocurre ese nacer de arriba, nacer de nuevo, tener desde el comienzo, ser hechos por el poder de Dios, si eso no ocurre, no se puede ver el reino de Dios. Si eso no ocurre, usted no lo va a ver. Usted va a ver sensacionalismo del reino de Dios, supuestamente. Pero si no ocurre el nuevo nacimiento en usted y en mí, no podemos ver a Dios reinar ni en mi vida ni en su entorno. El nuevo nacimiento garantiza que veamos el reino de Dios, que lo veamos, pero hoy no lo vemos. Y si no lo vemos, entonces tenemos que preocuparnos mucho por ese nacer de nuevo, así como se preocupó Nicodemo, de día y de noche. Si él lo hizo de noche, entonces nos va a tocar a nosotros matiné, despertina y noche. Desde por la mañana al mediodía y por la noche nos va a tocar buscar a Jesús de Nicodemo para nacer de nuevo, a ese Jesús de Nicodemo. Si eso no ocurre, no puedo ver el reino de Dios. No hay más. Esta declaración es tan profunda que no hay opciones. Sí, es verdad, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es bueno, pero aquí Él dice, de cierto, de verdad que si no nacemos de nuevo, no puedes ver obrar a Dios alrededor de tu vida. No lo vas a ver, ni en tus hijos, ni en tu familia, ni en las generaciones. Garantiza eso. Si naces de nuevo, el Espíritu de Dios se puede mover alrededor de tus generaciones en el reino de Dios. Pero necesitamos nacer de nuevo. Si eso no se cumple, no podemos recibir el beneficio de entrar, de ser parte, de participar del reino de Dios, el gobierno de Dios, que es tan importante, el reino de Dios. Todos nosotros queremos ver el reino de Dios alrededor de nosotros, en su trabajo, con su familia, con sus hijos. Su oración y la mía muy probablemente esté cargada de todo eso. Pero si usted y yo no hemos nacido de nuevo, no vamos a verlo. No vamos a verlo. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Ya toqué este versículo y nacer. Nicodemo no entendía el nuevo comienzo al que se refería el Señor. Nicodemo no entendía el nuevo nacimiento, el nuevo comienzo al que se refería el Señor. Y lo que éste puede hacer en la naturaleza de un hombre es que necesitamos nacer de nuevo para que se muera la naturaleza perversa que hay en nosotros. Necesitamos obligatoriamente que nacer de nuevo para que el pecado no nos enseñoree o no se enseñoree de nosotros. Necesitamos nacer de nuevo para que tengamos una naturaleza espiritual en Dios y no una naturaleza carnal ni pecadora. Y vuelve a decir el versículo 5: responde el Señor Jesús: de cierto, Nicodemo, es verdad. Preste atención, Nicodemo. Y hoy, iglesia Confra Manrique, presten atención. Es verdad. Versículo 5: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ni siquiera entrar en el reino de los cielos. No hay más condiciones, es una condición. Usted lo cumple o lo cumple. No hay alternativa, no hay sustituto alguno en el mundo que nos permitan entrar en el reino de los cielos, sino ese nacimiento de nuevo que es en Cristo Jesús, por su muerte, por su sacrificio. No hay sustituto, hermana, no hay oración alguna, no hay religión, no hay dedicación por años, no lo hay.
es necesario nacer de nuevo. Y aquí ya menciona dos elementos: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hemos entendido hasta acá que no se trata de un nacimiento en los términos físicos, sino que es una operación que se da desde arriba. Poderosamente desde arriba se da esa operación, que no es con los recursos que tengamos aquí en la tierra, acá abajo en la tierra. Es un nuevo nacimiento que opera desde arriba. Llevamos tantos años ocupándonos de las cosas acá abajo. Aún la iglesia se ha perdido el rumbo del nuevo nacimiento y estamos pendientes de las cosas de acá abajo, cuando la declaración es que el que no nace de nuevo desde arriba, desde el agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. No lo vas a pisar, no vas a ver a Dios. Dios mío, hoy lo vemos por los ojos de la fe, pero el día que estemos frente al Señor y digamos: Señor, valió la pena tanto lamento en la tierra, valió la pena el sufrimiento, poderlo ver. Muchos no verán al Señor, lo escucharán, porque es tanta su santidad que nadie le puede ver. Hermanos, es que Dios no es cualquier cosa. Es el amo absoluto del universo. Y si usted y yo no nacemos de nuevo, olvídese. Olvidémonos. Usted y yo nos debemos ir de aquí tan preocupados por nuestro nuevo nacimiento, porque es muy probable que usted tenga todavía muchas cosas que digan: no puedo. Y necesitamos es nacer de nuevo, tener otra vida o tener otra naturaleza. Y ya sabemos que se opera desde arriba. Dice desde el agua. ¿Qué podemos decir del agua, hermanos? Pues en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando dice esa declaración tan importante: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. El agua, pues podemos hablar en tres maneras si queremos interpretar en qué o qué significado puede tener el agua. Recordemos, vayamos por favor al capítulo 2, devolvámonos unas páginas, capítulo 2, una página nomás, versículo 6. Juan capítulo 2, versículo 6. Nos van a dar, hay muchas, pero por el tiempo vamos a mirar Juan 2:6. Y vamos a mirar ahí que hacían un rito de purificación con el agua, que es muy importante. Mire lo que dicen las pantallas, ahí está. Y estaban allí 6 tinajuelas o tinajas o recipientes de piedra. ¿Para qué? Para el agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Resulta de que el pueblo judío tenía un rito de la purificación, y obviamente el rito de la purificación era con agua. Así que el agua es sinónimo de purificación. Es sinónimo de purificación. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes entraban al tabernáculo, al lugar santísimo, no se podía entrar al lugar más santo si no se lavaban en el lavacro con agua purificadora. Era un rito de purificación. Recordemos que también en Juan se da el encuentro con la mujer samaritana y le dice: el agua que yo saco de este pozo, no volverás a tener sed jamás. Entonces es muy significativo. A ver, el agua es entonces, en primer lugar, puede ser una señal de purificación. Y aplica para la historia de Nicodemo. Nicodemo, tienes que ser purificado. Nicodemo, tienes que ser lavado. Hoy somos lavados por la sangre de Cristo. Nicodemo, tienes que ser purificado. Nos podemos lavar. Ustedes y yo nos podemos lavar en este momento
Pero a las 2 horas nos tenemos que volver a lavar, porque la contaminación está en el ambiente, o según lo que trabajemos. Nos podemos lavar y al momento de estar sucios, el agua desde arriba y el agua que salta para vida eterna, que es el encuentro con la mujer samaritana, le dice: esta agua que yo te doy a beber, no volverás a tener sed jamás. ¿Por qué? ¿De dónde venía esa agua? Del mismo Señor. Entonces, cuando dice que del agua, es señal de purificación, y podríamos interpretarlo aquí en este momento como el único que puede lavar la suciedad de nuestros pecados es el agua purificadora que proviene desde arriba. Porque nuestra memoria no se pierde a menos que nos dé Alzheimer. No, tenemos memoria de lo que nos pasó, tenemos memoria del peso de nuestros pecados, tenemos memoria de los errores que cometimos, y el enemigo, que es el acusador, se ha encargado de reafirmarlos y de reafirmarlos. Sí, no perdemos la memoria, pero podemos ser lavados por el poder del Señor y de la sangre de Cristo Jesús. Otro elemento, que en los judíos el agua era tan importante, ellos consideraban que el agua era muy necesaria para la procreación, para la vida, para la agricultura. El rocío, el agua sobre los campos, sobre la hierba, sobre la tierra, era tan importante y era sinónimo de procreación, de vitalidad, y tendría relación, porque se está hablando de un nuevo nacimiento. Sí tiene relación también esta interpretación judía, que el agua era utilizada y era considerada como símbolo de procreación. Claro, necesitamos que nos hagan de nuevo, necesitamos tener una nueva creación en Cristo, en nosotros. Pero el tercero, y es el que más interpreta en el ambiente cristiano, los grandes teólogos, los grandes eruditos y estudiosos de la Escritura, incluyendo a nuestros amigos católicos, interpretan que el agua era entonces, significa el acto del bautismo cristiano en agua, que es en arrepentimiento. Esta es la interpretación más común del agua. Cualquiera de las tres puede aplicar, y yo no quiero profundizar en eso, solamente quiero exponer de que es necesario que nazcamos de esa purificación que viene de arriba, de ese lavamiento que viene de arriba, de esa nueva creación que solamente viene de arriba. Y si es en el bautismo, pues del arrepentimiento que solo produce Dios en el corazón de un ser humano. Ahora, eso es una exigencia para tener el reino de los cielos. Es la exigencia para que usted pueda tener el reino de Dios. Los que creemos en Cristo recibimos una naturaleza espiritual que nos va a diferenciar de los demás. Por eso no podemos seguir siendo los mismos o haciendo lo mismo que los demás. No podemos seguir siendo los mismos inmorales. Es una obligación nacer de nuevo. Usted y yo no podemos ser los mismos. Y qué tristeza que a veces de nosotros los cristianos nos digan: es peor, yo no quiero ser como él o como ella. Mire que me robó, mire que me mintió, mire que me estafó. No, es el reino de Dios. Ahí no hay ningún nuevo nacimiento. Olvídese. No ha nacido de nuevo. Su nuevo nacimiento y el mío garantiza que somos distintos a los demás. En medio de una sociedad tan inmunda, en medio de una sociedad tan oscura, tan maligna, el nuevo nacimiento nos hace brillar como luminares en el mundo. Pero si usted es igual a los demás, si usted miente con la misma facilidad de una persona secular, si usted roba con la misma facilidad, si fornica, adultera con la misma facilidad, usted no ha nacido de nuevo y no va a ver el reino de los cielos, ni yo tampoco. El nuevo nacimiento nos garantiza una diferencia, de que nuestra naturaleza, aunque pequemos, no quiere decir que no pequemos, ya no deseamos el pecado como antes. Ya no estamos en el pecado como antes. Nos duele pecar. Hermanos, es el deber moral de esta generación. Es la obligación de la iglesia moderna. Es esa. Es la obligación. Y antes de que el Señor venga,
deberá hallar fe en la tierra, y antes de que el Señor venga deberá ver a una iglesia moralmente santa respondiendo a esta exigencia y a esta obligación de nacer de nuevo. Pero tenemos que orar porque la iglesia muchas veces no ha nacido de nuevo. No hemos nacido. No hemos nacido de nuevo. Y eso nos debe confrontar. Pero después del agua, ¿cuál es el otro elemento? Del Espíritu. La traducción Reina Valera de 1960, que es la que manejamos en esta iglesia, ese Espíritu lo pone con una E mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo. Entonces, según esa naturaleza o según esa traducción, ponen al Espíritu Santo con mayúscula, lo que indica que se refiere a que solo la obra regeneradora del Espíritu Santo es el que te puede hacer nacer a ti y a mí de nuevo. No hay otro santo y no hay otro espíritu que te haga nacer de nuevo sino Él. No hay otro pastor, no hay otra iglesia, no hay otra religión, no hay un apóstol, no hay un profeta, no hay la profeta, nada de eso. El único que nos hace vivir y hacer nacer de nuevo es el Espíritu de Dios, con E mayúscula, con E mayúscula. No hay otro. Es el Espíritu de Dios que hace esa obra regenerándote, para que tu naturaleza ya no esté caída y pecadora. Porque Él quiere que veas a Dios. Él quiere que veas el reino de Dios alrededor de tu vida. Entonces el versículo 5 se refiere a eso. Se refiere a el Espíritu Santo de Dios, del agua y del Espíritu. Si eso no pasa, no podemos entrar. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, y vuelve a decir Espíritu con E mayúscula. Lo que es nacido del pecado, pues te vas a mantener ahí. Lo que es nacido de la carne, esta carne, aunque el apóstol Pablo habla de la carne como sinónimo de mundo, sinónimo de los deseos humanos, en este pasaje tenemos que hablar que la carne se refiere a un nacimiento humano, a un nacimiento carnal. Lo que es nacido humanamente se va a conservar humanamente, pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Esto habla de la naturaleza. Una naturaleza humana va a ser una naturaleza caída siempre, una naturaleza perversa, una naturaleza carnal puede ser una naturaleza llena de pecado, pero lo que es nacido del Espíritu tiene otra naturaleza y no puede ser igual. Pablo dice: vivan por el Espíritu y no alimenten los deseos de la carne. Pablo lo sabía muy bien que era necesario vivir en el Espíritu. Nuestra vida debe ser vivida en el Espíritu, sin ser religiosos. Nicodemo era el más religioso de los religiosos, y él le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Vivir en el Espíritu, por el Espíritu. No podemos nacer de otra naturaleza. La carne representa esa condición pecaminosa. Tenemos que vivir de una naturaleza diferente. Es la única manera de usted enfrentar y vencer el pecado, porque no lo está haciendo usted, lo está haciendo el Espíritu de Dios. Y eso es lo que nos hace falta, porque hoy nos lamentamos: Señor, no puedo, Señor, no puedo, Señor, no soy capaz, Señor, no he podido dejar esto, no he podido abandonar esto, no he podido abandonar esto. Sí, es verdad, no hemos podido, porque el nuevo nacimiento no es desde acá abajo, es desde arriba. Para que después digamos: Señor, tú lo hiciste, tú me sanaste, tú me diste nueva vida. De modo del que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Ese versículo usted y yo no lo sabemos. Una nueva creación, nuevo nacimiento. Pero hoy estamos
tan contaminados y vemos el estado de nuestra vida y tenemos que cuestionar nuestro nacimiento. ¿Qué dice el versículo 7? El versículo 7 dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? No te sorprendas. No te sorprendas por todas las maravillas que has hecho. No te sorprendas por todos los milagros sin que pase nada. Ustedes y yo podemos ser de contar tantos testimonios sin que nazcamos de nuevo. No nos sorprendamos de todas las maravillas, por favor. Debe pasar algo. Y ese algo se llama nacer de nuevo. Tener esa naturaleza. ¿Quieres ver a Dios? Queremos ver a Dios obrando en la iglesia, en tu familia. Trate como Nicodemo de buscar a ese Jesús, porque necesitamos nacer de nuevo por su Espíritu. Desesperadamente búsquelo. Nada de lo que haya aquí abajo, nada de lo que un predicador o pastor te podamos ofrecer, nada te va a hacer nacer de nuevo. Solo es de arriba, del agua, del Espíritu. Nada más. Eso nos va a hacer vivir tan felices en este mundo que no vamos a necesitar nada material. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque no haya producto de los olivos para sacar aceite para el mantenimiento de la casa y de las ovejas, aunque no haya para el arriendo, no sé. Con todo eso me alegraré en Jehová, que me hace nacer de nuevo del agua y del Espíritu. No tendrás sed jamás. Eso le dijo a la mujer samaritana. Y termino con el versículo 8. El viento sopla. Ahorita veíamos esas cortinas moverse. El viento sopla, ¿no? Y más en estos días que Medellín está más cerca del sol que nunca. ¿Cómo les ha ido con estos calores? Haciendo un paréntesis. Hasta en la noche, Dios mío. Ay Dios, ¿cómo será el lloro y el crujir de dientes si nos lamentamos con unos calorcitos de 40 grados, 38, 39 grados? Si no nacemos de nuevo del agua. El agua en esta tierra se puede escasear, pero que el Señor no nos deje sin agua. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Cómo entendemos ese último versículo? Vuelvo y repito. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, hay algo muy misterioso, porque aquí colocan una metáfora con el viento. Y algo muy misterioso es la operación del viento. Usted oye el sonido del viento. Usted siente el movimiento del viento. Y vemos el efecto que el viento tiene sobre los objetos, ¿cierto? Que se mueven los árboles, se mueven, pero no lo vemos. No lo vemos. Pero sí podemos observar ese efecto que ocurre en los objetos, en los árboles y en todo. Y no sabemos tampoco de dónde viene y a dónde va, hermanos. Miren, usted y yo no podemos ver el Espíritu de Dios. Aquí están hablando de que debemos nacer del agua y del Espíritu. Eso no es que se va a aparecer aquí un ángel y un resplandor y todo eso. No lo vemos. No podemos ver al Espíritu Santo. No sabemos cómo está operando en el ser humano, pero sí podemos sentir su mover. Y sí podemos sentir su mover en tu vida y en la mía. Y podemos observar el mover del Espíritu Santo que produce en las personas nacidas de nuevo. Algunos lloran, otros no, pero Él se mueve como quiere. Esa operación del Espíritu Santo es a la que se refiere el último versículo. Así es todo aquel que es nacido por el Espíritu. Usted no tiene que
Usted no tiene que obligarlo a Él. Usted no tiene que hacer nada. Hablaba el director de alabanza también esta mañana. Puede entrar una persona por la puerta y en las 3 baldosas sentir el mover del Espíritu Santo y ahí ser cambiado en algo. ¿Por qué? Es el Espíritu. No te preocupes si no lloras. No tienes que saltar, no tienes que gritar, no tienes que dar tumbos en el suelo. Él se mueve como quiere en tu alma y en tu corazón. Él se mueve en tus emociones, en tu intelecto. Así seas todo gruñón y mal geniado, se mueve el Espíritu de Dios en tu corazón. ¿Quién dijo que Él tenía límite para moverse como queremos que se mueva? Se mueve en un niño, se mueve en el más irreverente de los adolescentes tal vez. No podemos ver al Espíritu Santo, pero usted y yo no sabemos cómo está operando en la vida. Así es todo el que es nacido de Dios. Conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Que usted abandone, que usted renuncie a esa naturaleza perdida, pervertida y pecaminosa y vaya de noche o de día o a medianoche o a media mañana o a las horas de la media tarde ante ese Jesús que se encontró con Nicodemo para decirle y para saber, y sabe que nos vamos a sentir tan mal y tan frustrados tal vez, pero eso lo hace también el Espíritu de Dios. No sirve tu teología ni la mía. Soy estudiante universitario todavía de teología, pero nada de eso me sirve si no nazco de nuevo en el Espíritu del Señor. No sirven todos tus años en el Evangelio, todos los cursos que hayas hecho o el liderazgo que tengas en la iglesia. No. Me asusta y me asombra observar la estadística norteamericana. Uno de los trabajos más difíciles en Norteamérica es ser pastor y está en el 3er, 4 lugar en el mundo entero. Pero la estadística de suicidios de los pastores todos los días es impresionante. Suicidio de pastores y líderes cristianos. En medio de la depresión, en medio de la ansiedad, en medio de las convulsiones y de los problemas mentales, tantas cosas. Dios mío, tenemos que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Yo les invito a que se coloquen sobre sus pies. Voy a invitar a Eymar. Voy a hacer una corta oración, cerramos la transmisión y seguimos aquí en ministración. Amado Dios, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por aquellos, Padre, que nos desafiamos por esta palabra de nacer de nuevo. El mundo necesita nacer de nuevo. Tu iglesia necesita enfrentarse para que la victoria sobre el pecado y la muerte sea naciendo de nuevo por el poder de tu Espíritu. Permítenos nacer de nuevo como Nicodemo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cerramos aquí la transmisión. Los ingenieros atrás.